A mediados del siglo XX, una intelectual francesa redefinió el rol de la mujer y dio fundamento al pensamiento feminista. Integró una generación que enarboló las voces de la disidencia cultural. Tomó posición ante los movimientos de liberación del tercer mundo y se alineó con la lucha de los jóvenes a partir de los años 60. Su aporte al existencialismo, al debate de las izquierdas y al activismo político son fundamentales para entender ese momento histórico. Su relación con el hombre de su vida, el filósofo y novelista Jean-Paul Sartre, marcó a una generación de admiradores que copiaron su modelo de convivencia. Simone de Beauvoir fue protagonista de uno de los grandes debates de la mitad del siglo XX. Sus ideas se condensan en frases que hoy son lemas de los movimientos reivindicativos de la mujer y la problemática de género. Simone de Beauvoir nació en 1908 en una familia de clase media alta parisina en plena decadencia. Fue educada en colegios privados bajo una sólida doctrina cristiana, lo que marcó gran parte de su filosofía. En 1929 conoció a Jean-Paul Sartre en la Sorbona de París, donde ambos estudiaban filosofía. A partir de ese momento establecieron una relación cuyo mayor valor era la libertad total de cada uno, incluso en el terreno sexual. Ambos buscaron una forma de mantener la libertad individual y disponer de espacios para estar juntos. El vínculo entre los dos duró hasta la muerte del filósofo en 1980. Simone de Beauvoir se propuso desde muy joven ser escritora. Para ella, escribir se transformó en su proyecto esencial. Fue el medio para comprender el mundo y contarlo. A través de la escritura expresa su proceso de construcción como persona, desde su infancia hasta su vejez. Ella misma es la materia de su producción. Los cuadernos de juventud son los primeros testimonios de un proceso de autoafirmación y liberación de sí misma. Este propósito se desarrolla en otros libros y se completa con Memorias de una joven formal. En La mujer rota, cuestiona el modo de vivir de ciertas mujeres que aceptan un sometimiento al que llama mala fe. La mala fe es tema central del existencialismo. Beauvoir confronta a ciertas mujeres y les reclama una acción emancipadora. En La plenitud de la vida examina las razones de su rechazo al matrimonio y afirma que con Sartre no tenían interés en prolongarse en otra existencia. La imagen de Simone de Beauvoir quedó ligada a uno de sus textos más trascendentes y polémicos. La aparición del segundo sexo conformó la segunda ola del feminismo. La primera ola, llamada sufragista, permitió a la mujer acceder al voto y a otras libertades civiles a principios del siglo XX. Sin embargo, estas reivindicaciones se mostraron insuficientes. En el segundo sexo afirma que la liberación femenina es una lucha paralela a la lucha de clases. Una idea vinculada al pensamiento marxista, al que adhería junto a Sartre. Beauvoir estudió las condiciones que hicieron posible que la mujer se considerara como el otro. Realizó una especie de encuesta a las ciencias, a la historia y a la mitología como construcciones culturales que han posibilitado esta alteridad disfuncional. A las niñas se las educa de manera diferente que a los niños. A los niños se les fomenta la independencia y la represión de los sentimientos. Esto es lo que ella define como alteridad, un concepto central en su visión de la problemática de la mujer. No se nace mujer,
se llega a serlo, afirma. El género es una construcción cultural sobre el sexo. Sostiene que no existe una esencia femenina, algo que caracterice a la mujer como tal. La cultura hace a las mujeres ser lo que son. Tanto la educación como los roles de esposa y madre son determinados por la cultura y la sociedad, y no tienen nada de naturales. Beauvoir sugiere sustituir el término instinto femenino por sensibilidad. Más aún, sensibilidad feminista. Es decir, que las mujeres puedan percibir los límites que les imponía la sociedad y no perdieran su deseo de rebelarse contra esos límites. A partir de un término ligado al marxismo, conciencia de clase, plantea su conciencia feminista. Esta conciencia se genera a partir de una visión política de las mujeres como grupo social excluido y se vincula estrechamente a los intereses y la voluntad de emancipación. Sin embargo, se le critica a Beauvoir que llegó a despreciar a las mujeres por su incapacidad de independencia frente a los hombres. Ya en su madurez, Beauvoir asume una militancia activa que la lleva a asumir actitudes más radicales. A esto sumó su participación en manifestaciones y acciones políticas de mujeres identificadas con el feminismo. Para abordar el tema de la opresión a la mujer, Beauvoir parte de la dialéctica del amo y del esclavo de Hegel. El filósofo alemán definía al esclavo como una conciencia que no ha arriesgado la vida y ha quedado por eso supeditada al amo. Según Beauvoir, la mujer, como el esclavo, está en relación de asimetría con el hombre, que es el equivalente al amo. El esclavo se reconoce como humano en la conciencia libre del Señor y lo ve como su ideal. Del mismo modo, la mujer depende, para sus decisiones, de la voluntad del hombre. Ella predica el modelo de emancipación económica como claves para la liberación de las mujeres. Beauvoir dice que fecundar y amamantar no son actividades, son funciones naturales que no suponen ningún proyecto. Entiende al lesbianismo como una decisión personal y lo asocia a una situación de venganza contra el género masculino. En años recientes, este argumento de Beauvoir fue rebatido por las nuevas teorías de la diversidad sexual. Los nuevos paradigmas cuestionan la existencia de categorías tales como las de hombre, mujer, heterosexual, homosexual, bisexual y lesbiana, entre otras. El género y la sexualidad son frutos de mecanismos discursivos y de poder, dicen estas nuevas prédicas. El existencialismo de Sartre y Beauvoir afirma que todo sujeto trasciende y se afirma a través de los proyectos. Lo que importa es el proyecto propio, aquello a lo que se le da sentido a través de la acción, o sea, lo que permite trascender. Hacerse ser consiste en realizar acciones que son el cumplimiento de los proyectos y fines que cada uno se propone. Si no concreta el proyecto, concepto central del existencialismo, el individuo se queda como estaba, no trasciende. Esto es vivir en la inmanencia, ser alguien que no trasciende. Las mujeres son seres relegados a vivir en la inmanencia. Cuando se cae en la inmanencia, el propio sujeto acepta su cosificación y se convierte en un sujeto inmoral. Por eso, el no realizar la trascendencia se convierte en una falla moral. Si hay algo que desde fuera impide realizar la trascendencia, estamos frente a la opresión. En ambos casos es un mal absoluto. La cultura y la sociedad le impiden a la mujer realizar la trascendencia. Para Beauvoir, la sociedad patriarcal oprime a la mujer y la condena a vivir en la inmanencia. El patriarcado es el sistema de dominación básico sobre el que se levantan todos los demás sistemas de dominación, como los de raza, clase social, religión.
En consecuencia, sostiene que no puede haber verdadera liberación de las mujeres si no se destruye el patriarcado. Al crear herramientas para trabajar y sobrevivir mejor, el hombre empieza a dominar la naturaleza. Al apropiarse de las riquezas del mundo, experimenta su poder. Se realiza como existente. Beauvoir define al patriarcado como política sexual. Es decir, la relación entre los sexos es una relación de dominación del grupo de los varones sobre el grupo de las mujeres. A esto se suman el mito y la religión que relegan a las mujeres a la categoría de otras. Ese proceso histórico de sometimiento se revierte con la liberación de la mujer. Hacia la liberación es el título del último capítulo de El segundo sexo. La liberación se concibe a partir de dos principios. Primero, la mujer adulta debe tener un trabajo independiente, o sea, lograr una independencia económica. El segundo principio es que la lucha por la emancipación debe ser una lucha colectiva. Beauvoir cree que las restricciones que imponen la educación y las costumbres limitan a la mujer. Propone cambiar el papel de la mujer y al mismo tiempo el del hombre y conseguir una sociedad en donde ningún sexo se oprima y ambos sean libres. Los hombres, afirma, son una construcción social al igual que las mujeres. Simone de Beauvoir dijo que el gran hombre nace de la masa y lo arrastran las circunstancias. Pero la masa de mujeres queda al margen de la historia y las circunstancias son para cada una de ellas un obstáculo y no un trampolín. Simone de Beauvoir murió el 14 de abril de 1986 a los 78 años. Está enterrada con su amante de siempre, Jean-Paul Sartre, en el cementerio de Montparnasse, de París.